Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás videos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Esta semana, la prensa sensacionalista volvió a sacar a la luz los fugaces romances de Keren Bürsin. La aparente rapidez con la que el famoso actor pasa de una relación a otra ha generado gran controversia. Se debate si este cambio repentino se debe a la insatisfacción o a una deriva emocional. Fuentes cercanas a Bürsin afirman que no soporta la soledad. Se dice que esto lo ha llevado a iniciar nuevas relaciones con tanta rapidez. Ni sus amigos ni sus seguidores pueden seguirle el ritmo. Las rupturas repentinas de sus relaciones recientes han vuelto a poner de manifiesto la inestabilidad amorosa del actor. Su transición de Melissa Tappan a Céline Yaxioğlu, en particular, ha causado un gran revuelo en la prensa sensacionalista. Con relaciones que terminan tan rápido como empiezan, la pregunta que busca Keren ha comenzado a surgir entre bastidores. La respuesta podría estar en la naturaleza emocional del actor. Los expertos afirman que espera una atención intensa en sus relaciones. Se dice que esta expectativa acaba agotando a sus parejas. Si bien la concepción del amor de Keren Bürsin se centra en el romanticismo, también se dice que su búsqueda de libertad es evidente. El deseo de cercanía con sus parejas, combinado con su anhelo de independencia, puede generar conflictos, lo que puede provocar rupturas prematuras. Esto se comenta frecuentemente en el círculo del actor. Se dice que la intensidad de las emociones que surge rápidamente se desvanece con la misma rapidez. Por eso, las relaciones comienzan y terminan con tanta intensidad. Los periodistas argumentan que la apretada agenda de Bürsin también juega un papel decisivo en sus relaciones. Entre rodajes, reuniones y campañas publicitarias, el actor a menudo no tiene tiempo para sus relaciones, lo que puede generar una sensación de abandono en sus parejas. No obstante, se sabe que el deseo de Bürsin por la conexión emocional es fuerte. Sin embargo, se dice que le cuesta encontrar el tiempo para mantener una relación sana. Este desequilibrio conduce a la rápida disolución de las relaciones. Otra afirmación es que Keren Bürsin tiene expectativas excesivamente altas en sus relaciones. Se dice que el actor, que otorga gran importancia al amor, espera un entusiasmo similar de sus parejas. No cumplir con estas expectativas puede ser decepcionante. Sus allegados afirman: Keren se involucra emocionalmente de inmediato al iniciar una relación. Este apego rápido puede convertirse en una fuente de presión más adelante en la relación. Como resultado, las relaciones se desgastan más rápido de lo debido. El hecho de que el nombre del famoso actor se asocie frecuentemente con nuevos romances también genera su propia presión. La constante imagen que proyecta en la prensa sensacionalista como un galán crea una expectativa invisible. Esta expectativa puede, sin que él lo sepa, impulsarlo a nuevas relaciones. Algunos interpretan esto como la influencia del papel en su vida. Keren parece no poder escapar de la influencia de los personajes románticos que interpreta en la pantalla. Esto genera una espiral en su vida amorosa. La intensa atención que recibe Keren Bürsin en las redes sociales también afecta el curso de sus relaciones. La magnificación de cada movimiento de sus seguidores ejerce presión sobre las nuevas relaciones.
Sus parejas a veces se sienten eclipsadas por esta intensa tensión, lo que provoca un enfriamiento de la relación. Sin embargo, se dice que Kerem tiene dificultades para equilibrar esta atención. Como resultado, sus relaciones amorosas se ven fácilmente influenciadas por factores externos. Amigos cercanos afirman que el actor no suele guardar luto por mucho tiempo tras el fin de una relación. Algunos lo interpretan como una rápida recuperación emocional. Sin embargo, otros opinan que se trata de una evasión, no de una verdadera recuperación. Al parecer, a Kerem le desagrada la sensación de vacío y enseguida empieza a conectar con alguien nuevo. Se dice que esta rápida transición vuelve superficiales las relaciones. Naturalmente, cuando un amor comienza antes de que el anterior haya terminado, surgen discusiones. Según fuentes cercanas, el actor suele mostrar perfeccionismo en sus relaciones. Esta actitud perfeccionista genera altas expectativas en sus parejas. Incluso los problemas más pequeños se magnifican a sus ojos, causando dificultades innecesarias. Los expertos comentan que Kerem idealiza la relación, pero no logra adaptarse a ella en el día a día. Esta brecha entre la realidad y las expectativas puede acabar rápidamente con las relaciones. Algunos argumentan que el actor toma decisiones lógicas en lugar de emocionales en sus relaciones. Creen que las relaciones que no coinciden no deberían continuar, lo que lleva a rupturas prematuras. Sin embargo, las parejas pueden interpretarlo como frialdad. Las rupturas repentinas también dejan interrogantes en la relación. Cada ruptura trae consigo una nueva discusión. Kerem Bürsin suele mantener un perfil bajo al final de sus relaciones. Es conocido por preferir una despedida discreta. Sin embargo, la prensa sensacionalista no tarda en llenar este silencio. Las especulaciones, las acusaciones y los rumores generan controversia. Como el actor no se pronuncia, los rumores se propagan rápidamente, creando una nueva tormenta mediática tras cada ruptura. A pesar de su ímpetu en el amor, Kerem suele ser muy querido por sus amigos. Sus allegados lo describen como emotivo, frágil y sensible. Se dice que esta sensibilidad genera conflictos en sus relaciones. A pesar de sus intentos por mostrarse fuerte, puede experimentar altibajos emocionales repentinos. Esta inestabilidad puede desgastar una relación, llegando incluso a una ruptura abrupta. Algunos comentaristas destacan su predilección por el amor intenso. Si bien esta intensidad puede ser impresionante al principio, con el tiempo puede resultar agotadora. Sus parejas tienen dificultades para seguirle el ritmo emocional y Kerem, por otro lado, lucha por bajar el ritmo. Esto rompe el equilibrio de la relación. El resultado siempre es el mismo: un comienzo fulgurante, un final fulgurante. La carrera del famoso actor también influye directamente en su vida amorosa. Con nuevos proyectos, viajes y campañas, gestionar su tiempo se vuelve casi imposible. Se dice que le cuesta satisfacer sus necesidades emocionales en medio de esta intensidad. Sus parejas, por su parte, luchan por encontrar su lugar en esta vida tan acelerada. Con el tiempo, esta situación genera resentimiento. Finalmente, la relación se derrumba bajo su propio peso. Si bien la vida amorosa de Kerem puede parecer caótica, quienes lo rodean afirman que no es del todo mala. Él la ve como un viaje en busca de la persona adecuada. Aunque pueda parecer apresurado, en realidad lo impulsa el deseo de encontrar la conexión perfecta. Cometer errores en el camino se considera natural. Sin embargo, este margen de error a veces provoca grandes controversias en la prensa sensacionalista, mientras que Kerem generalmente guarda silencio al respecto. Según se informa, Bürsin se debate entre su lado emocional y las presiones de su carrera.
Por un lado está el Kerem interior, que anhela un amor intenso, y por otro, el Kerem profesional. El conflicto entre estas dos partes crea puntos de quiebre en las relaciones. El desequilibrio altera el ritmo del amor. Sus parejas luchan por adaptarse a estos altibajos. Como resultado, la relación se desvanece rápidamente. Las presiones de su círculo social también influyen en su vida amorosa. Sus amigos a veces le aconsejan que aprenda a estar solo. Sin embargo, se sabe que a Kerem le cuesta adaptarse. Forjar una nueva conexión le resulta más seguro. Por lo tanto, a pesar de las advertencias de su entorno, el ciclo de romances fugaces continúa. Cada vez, este ciclo aparece en alguna revista con un nuevo titular. En medio de toda esta controversia, Kerem Bürsin mantiene su característica discreción. Si bien se habla de sus relaciones efímeras, solo él conoce la verdadera razón emocional detrás de ellas. Sus fans, sin embargo, creen que algún día encontrará a la persona adecuada. La prensa sensacionalista, sin embargo, vuelve a centrar su atención en él con cada nuevo romance. Se cree que la angustia interna de Kerem está detrás de este romance tan intenso. Parece que este romance vertiginoso seguirá acaparando titulares durante mucho tiempo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.